versículo 20 hasta el 29. Hebreos capítulo 11, versículo 20 hasta el 29. ¿Lo tenemos, hermanos? Pues decimos amén, aleluya, somos pentecostales, estamos orgullosos de eso, así que una señal que estamos vivos, gloria al Señor. Somos el pueblo de Dios, hay vida en medio de nosotros, hay vida en nosotros. Cristo reina por la fe en nuestros corazones, amén. Amén. Ahora sí entiendo que lo tenemos. Dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Hemos leído en el versículo 20 que nos dice el autor de Hebreos que por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. En este versículo y en los 2 siguientes, el escritor presenta una interesante descripción de las bendiciones patriarcales. Sabemos por la escritura que Abraham tuvo 2 hijos, Ismael e Isaac. Ya la semana pasada estuvimos viendo que el hijo de la promesa es Isaac y quien iba a seguir el linaje de esta bendición patriarcal que inicialmente Dios le hace a Abraham era Isaac y no Jacob. Dios le dice a Abraham, cuando Abraham era un hombre idólatra, Abraham vivía centrado en sí mismo, vivía sirviendo a dioses paganos, adorando a otros dioses en Mesopotamia, cuando Dios le sale al encuentro con un llamado poderoso, un llamado eficaz, y le dice, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación tan innumerable como las estrellas del cielo, la arena del mar, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y ahí comienza esa promesa patriarcal que de Abraham pasa a Isaac, de Isaac pasa a Jacob, de Jacob pasa a los hijos de José. En la escritura vemos en Deuteronomio capítulo 21 que las bendiciones del padre al hijo pertenecen al primogénito. Pero en el llamado de Isaac, Jacob, José, vemos que Dios salta esta regla, por así decirlo, y no le da la promesa patriarcal a los primogénitos, sino a quien Dios de forma soberana y por su gracia inmerecida, Él escoge desde antes de la fundación del mundo. La Biblia enseña que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Y uno puede pensar y decir, ¿qué hay en Jacob para amarlo? ¿Qué hay en Jacob para merecer el amor de Dios? ¿Qué hay en Jacob para merecer ser llamado y escogido por Dios para seguir esa línea de bendición que Dios le hace a Abraham y luego a Isaac y, como digo, a Jacob? No hay absolutamente nada. El amor de Dios es incondicional. Su amor es por su gracia. No hay nada en la raza humana, no hay nada en el hombre que merezca ni un solo gramo del amor de Dios. Todo lo contrario. La Escritura dice que somos pecadores, que somos desobedientes, y si merecemos algo es la ira de Dios, el juicio de Dios por causa de nuestros pecados. Pero dice que Dios amó a Jacob. Y como su propio nombre indica, Jacob era un mentiroso, un ladrón, un usurpador. Engañó a su hermano, le robó la primogenitura, engañó a su padre queriendo recibir la bendición del primogénito, y engañó a su suegro Labán. Era un sinvergüenza. Hasta que tuvo un encuentro con Dios cara a cara. Y Dios lo transformó. Y se convirtió en el padre de las 12 tribus de Israel. Y dice la Escritura
que Dios escoge a Isaac, no a Ismael. Dios escoge a Jacob, no a Esaú. Y Dios escoge a José, a sus hijos concretamente, y no a Rubén, que era el primogénito de Jacob, porque Dios escoge de forma soberana por su gracia. La Biblia dice, no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Y el Señor, hermanos, qué bueno que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Gloria al Señor. Para darnos vida eterna en Cristo, alabado sea el Señor. Y no solamente para darnos vida eterna, Dios nos salvó y ahora Dios tiene con nosotros un propósito. Dios ha diseñado un plan con su iglesia de forma particular y de forma individual con cada una de nuestras vidas. Dios nos diseñó con un propósito. Gloria al Señor. Hermanos, y ese propósito nada ni nadie puede echarlo abajo. Nada ni nadie puede tumbarlo. Ni el infierno, ni los demonios, ni el diablo, ni las tinieblas. Nadie puede ponerse enfrente de Dios y decirle, hasta aquí. Tú ya no vas a poder a seguir avanzando en la vida de este hombre, en la vida de esta mujer, en la vida de este pueblo. Nadie puede enfrentar a Dios. ¿Quién puede nublar el consejo del Señor? Dice la Escritura. ¿Quién podrá torcerle la mano al Señor? Dios nos diseñó con un propósito, hermano. Dios tiene un propósito para nuestra vida. Nuestra vida tiene sentido, nuestra vida tiene significado, nuestra vida merece la pena vivirla porque fuimos diseñados por Dios, para la gloria y la alabanza de su nombre y para el bien de su pueblo. Gloria al Señor. Hermanos, Dios tiene un propósito contigo, Dios tiene un propósito con mi vida. Mi vida tiene sentido, hay significado, porque Dios pensó en nosotros desde antes de la fundación del mundo y nos escogió por gracia. Porque no hay nada absolutamente digno de amar en nosotros. Y me gusta Isaac, porque él sabía que él era receptor de la gracia de Dios. Y me gusta Isaac porque él era un hombre que sabía que tenía un Dios confiable. Isaac sabía que tenía un Dios inmutable, que a él lo que ha prometido lo iba a llevar a cabo y que a él es un Dios que no va a echarse atrás, que no va a cambiar de opinión. Lo que Dios se propuso lo hará para la gloria del Señor. Y por esa fe, dice el autor de Hebreos, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. ¿Y qué era lo que creía Isaac? La promesa que Dios le había dado a su padre Abraham. Y él, confiando en sus promesas, descansó en el Señor, confió en el Señor y bendijo a sus hijos. Y hermanos, nosotros tenemos las promesas de Dios. Amén. Somos el pueblo de Dios. Dios nos ha dado promesas. La Biblia dice, quien cree en Cristo tiene vida eterna. La Escritura dice que la casa del justo no mendigará pan. La Biblia dice que Dios estará con nosotros siempre, hasta el fin del mundo. Y hermanos, tenemos que imitar a Isaac en este asunto. Tenemos que confiar en que su palabra es verdadera, gloria al Señor, que sus propósitos son eternos. Tenemos que confiar que Dios nos ha dicho que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. No importa que pasemos por el agua, no importa que pasemos por el fuego, no importa por dónde tengamos que atravesar, Dios va a estar con su pueblo, gloria al Señor. Y como dice Pablo en Romanos capítulo 8, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el que nos dio al tesoro más precioso del universo, en lo que Él se contentaba, lo que Él más amaba, a Jesús, el Hijo amado. Cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús en el río Jordán, del cielo se oye una voz, y este es el versículo mío favorito de toda la Escritura. Ese es mi Hijo amado. ¡Wow! En Él tengo complacencia. Gloria al Señor, hermano. Jesús es el Hijo amado, en el cual el Padre tiene complacencia. Y gracias a eso tú y yo podemos tener salvación. Porque el Hijo amado, en el cual el Padre se complacía, el cual satisfizo completamente toda la justicia de Dios, murió como un miserable pecador, porque estaba ocupando tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario. Y ahora nosotros podemos ser los hijos amados de Dios por la obra gloriosa de Jesús en la cruz del Calvario. ¡Gloria a Dios! Alabado sea el nombre del Señor por los siglos de los siglos, porque Jesús es el Hijo amado. Y como Hijo amado tiene poder, tiene autoridad, tiene mérito para salvar cada una de nuestras vidas. Alabado sea el Señor. Jesús es digno de toda la gloria, la honra y la alabanza.
Jesús no solamente murió por nosotros, Él vivió por nosotros una vida perfecta. Fue crucificado en la cruz para salvar a su pueblo. Pablo lo expresó de esta manera en 2 Corintios 5:21, el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y hermanos, las promesas de Dios se podían cumplir en la vida de Jacob, porque Cristo, el Cordero de Dios, fue predestinado desde antes de la fundación del mundo a morir en la cruz. Las promesas de Dios se van a cumplir en nuestras vidas porque Cristo murió por nosotros. Gloria al Señor. El Padre le entregó al Hijo absolutamente todo. Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada por mi Padre en el cielo y en la tierra. Y el coheredero, el heredero, el dueño de todas las cosas, el creador de todo, hermano, le ha entregado a su iglesia sus promesas. Y esas promesas nos pertenecen y deben sostener nuestras vidas en medio del conflicto, del caos, del desierto, del pozo cenagoso, de la enfermedad, de cosas que no entendemos, que nos desbordan, que no llegamos a incluso a asimilar, pero tenemos que mirar fuera de nosotros, no mirar aquí dentro, mirar fuera de nosotros, como el autor de Hebreos nos va a decir en el capítulo 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hay victoria en Cristo, hermano. Hay poder en Cristo. Yo quiero animarte, hermano. Hay poder en Cristo. Sigue confiando en Jesús. Que no nos engañe el diablo que viene con una bomba de pensamiento a nuestra mente y quiere que eso baje a nuestro corazón. Que no nos engañe el infierno queriendo enfriarnos y queriendo robar nuestra fe, porque nuestra fe es lo que vence al mundo. Gloria al Señor. Y Pablo, cuando estaba a punto de ser sacrificado, le dice a su discípulo Timoteo, Timoteo, he guardado el depósito de la fe. Pablo lo está pasando mal, él sabe que va a morir por causa del evangelio y dice, yo he guardado el depósito de la fe. Lo más importante en la vida de un cristiano es la fe. No en una filosofía, no en un sistema de pensamiento, no en la ciencia. Fe en la persona gloriosa de Jesús. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Señor y el Salvador de su pueblo, aquel que nos dice el autor de Hebreos que sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Él es nuestro Señor, hermano. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Dios. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Y Pablo dice, he guardado el depósito de la fe, por lo cual me espera la corona de vida. Gloria al Señor, qué bonito. La corona de vida. Y Pablo dice algo impresionante, dice, y la cual el Señor ha preparado para mí, pero no solamente para mí, sino para todos aquellos que aman su venida. ¡Aleluya! ¿Amas tú la venida del Señor? ¡Sí! Gloria al Señor. Pues Dios está preparando una corona preciosa para su pueblo. Gloria al Señor. Y Isaac se nos presenta aquí como un hombre de fe y como un ejemplo para nuestras vidas, porque fue un hombre que creyó en la promesa de Dios, creyó en el cumplimiento de su promesa y bendijo a Jacob y a Esaú. Como digo, la razón por la que los nombres de los patriarcas Isaac, Jacob y José aparecen en la lista de los héroes de la fe está en que ellos demostraron su fe en Dios, creyeron en su promesa, creyeron a Dios, confiaron en Dios, sabían que Dios era veraz, que Él cumplía lo que había prometido a Abraham, el padre de la fe. Isaías sabía que era el receptor de la gracia de Dios. Dios se le apareció y le repitió la promesa que Dios mismo le había dado a su padre Abraham. Y en Génesis capítulo 26, versículo 4, Dios le dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Y cuando Isaac recibe la promesa de Dios, la cree. Él ya ha sido enseñado por su padre Abraham. Él ya sabe que Dios le había hecho previamente esta promesa a Abraham, pero ahora Dios la ratifica con Isaac. Y él, en base a esa fe en la promesa de Dios, enseña a Jacob. Y cuando envió a Jacob con rumbo a Padán Aram, bendijo a su hijo con una bendición similar. Él dijo, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser una multitud de pueblos y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así nos lo cuenta Moisés en Génesis capítulo 28, versículo 3 y versículo 4. ¿Te das cuenta? Isaac tiene promesa de parte de Dios, está creyendo en esas promesas y está bendiciendo con la misma promesa que él ha recibido. Y hermanos, tenemos que saber que nosotros hemos recibido mucho de Dios, ¿sí o no? Mucho de Dios. Y si hemos recibido mucho de Dios, tenemos mucho que dar.
mucho que dar. Si hemos recibido, si sois bendecidos por gracia, dijo Jesús, dad de gracia. Y hermanos, el pueblo de Dios tenemos el propósito de adorar a Dios. ¿Sí o no? Fuimos creados para adorar. Fuimos diseñados desde antes de la fundación del mundo para adorar. ¿Para adorar a quién? A Dios. Porque Él es digno. Y tú y yo somos adoradores. Y la verdadera adoración es una adoración sincera, que vive una vida en obediencia a Dios. Esa es la mejor adoración. Nuestra obediencia a Dios. ¿Y cuándo adoramos a Dios? Todos los días de nuestra vida, cada segundo de nuestra vida, nuestro propósito es adorar a Dios. Aquí no venimos a adorar a Dios. Venimos a seguir adorando a Dios. De una forma congregacional, como pueblo santo, salvado por el poder del Evangelio. Y como iglesia, seguimos adorando a Dios. Gloria al Señor. Y qué gozo, hermanos, qué alegría hay en medio de la adoración de los santos de Dios. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Y hemos recibido mucho. Y tenemos que imitar aquí a Isaac. Señor, yo recibo tus promesas, yo las doy de gracia. Y cuánto más a nuestros seres queridos, cuánto más a nuestra familia, cuánto más a aquellos que están cerca de nosotros podamos entregarle el Evangelio de la gracia de Jesucristo. Y que con denuedo, sin avergonzarnos, podamos predicarle que Jesucristo vive. Que Él resucitó de entre los muertos. ¿Sí o no? Que Él murió en la cruz, que fue sepultado, resucitó, ascendió a los cielos y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por su pueblo. Gloria al Señor. Hermanos, cuando hablamos con gente que no creen en el Evangelio, qué triste. Qué pena más grande. Cuando no hay esperanza en ellos. Cuánta apostasía hay, cuánta rebeldía, cuánta dureza de corazón al Evangelio y a la gracia de Dios. Pero Pablo dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y tenemos un mensaje que tiene poder, que tiene capacidad para cambiar esos corazones duros, para quitar los corazones de piedra y poner corazones de carne que sean receptivos a la palabra del Señor. Hermanos, Dios transforma las vidas. Este mundo necesita ver que hay una iglesia que adora a Dios en espíritu y en verdad. Una iglesia que comparte las buenas nuevas de salvación. El Evangelio no es para nosotros solo, el Evangelio es para compartirlo con el mundo. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y tenemos el mandato, la orden de Jesús de predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, dice la Escritura, mas el que no creyere será condenado. E Isaac está traspasando lo que él ha recibido de Dios. Y hermanos, qué bueno es que nosotros pasemos el testigo, traspasemos, hablemos, compartamos aquellos que Dios ha puesto en nuestros corazones para la gloria de Dios y para el bien de su pueblo. Cuando Isaac era ya anciano, cuando bendijo a sus hijos, él tenía 140 años, pero no murió hasta 40 años más tarde, es decir, él vivió hasta los 180 años. Su hijo Jacob fue diferente. Cuando él pronunció, como vamos a ver ahora, la bendición patriarcal sobre los hijos de José, cuando yo estaba enfermo y esperaba el fin de su vida, según nos dice Génesis capítulo 48, 1 y versículo 21. Jacob estaba muriéndose cuando él ya le da la bendición a sus hijos. Nos dice el versículo 21 que por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José, y me gusta esto, adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. El escritor de Hebreos omite toda referencia a la bendición que Jacob pronuncia sobre sus hijos, como puedes ver en Génesis capítulo 49. En vez de ello, el escritor hace un gran resumen y él escoge el suceso cuando Jacob bendijo a los hijos de José como demostración de la fe de Jacob. Porque lo que tiene aquí en mente el escritor de Hebreos, el autor de Hebreos, es esa sucesión de la promesa patriarcal que Dios le hizo inicialmente a Abraham cuando estaba adorando a dioses paganos en la tierra de Mesopotamia. Y ese momento histórico, cuando Jacob bendice a los hijos de José, a Manasés y a Efraín, fue muy significativo. Y para ello vamos a ver algunas cosas interesantes. En primer lugar, vamos a ver que fue un acto de bendición, como decimos. Jacob se dirigió a José y repitió las palabras de la promesa que Dios le había dado a Abraham e Isaac. Ahora Jacob le repite las palabras a los hijos de José, Manasés y Efraín. Y él dijo así que Dios le había dicho a Jacob, le comenta, he aquí yo haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones
y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Así dice Génesis capítulo 48 y versículo 4. Y esta fue, como decimos, la bendición patriarcal que pasó de una generación a la próxima. En segundo lugar, cuando José llegó con sus dos hijos ante Jacob, él recibió la bendición del primogénito. Él recibió una doble porción, pero no de las demandas y rebaños de Jacob, sino de la tierra de Canaán. No fue José mismo quien recibió la bendición, sino que la recibió en sus hijos, en Manasés y en Efraín, quienes recibieron la bendición, y ellos llegaron a ser dos tribus en Israel. De manera que Jacob los trató y los aceptó como sus propios hijos. Así nos dice Génesis capítulo 48 y versículo 5. En tercer lugar, Jacob estaba convencido de que Dios cumpliría su promesa. Y hermanos, tenemos que imitar aquí a Jacob. Tenemos que recordar las promesas de Dios. Tenemos que creer las promesas de Dios. Tenemos que recibir las promesas de Dios. Y tenemos que tener una convicción de que Dios va a llevar a cabo su promesa. Y fijaos qué cosa más interesante. Jacob les dice a los hijos de José. A José le dio instrucciones de que se le enterrase en la cueva de Macpela, en la tierra de Canaán, según Génesis capítulo 47, versículo 29 al 31. Él dijo, que no se me entierre aquí en este lugar, esta no es nuestra tierra. Nosotros tenemos una promesa de Dios. Dios nos va a entregar la tierra de Canaán. Y Jacob creía, en el último momento de su vida, Jacob seguía creyendo. Él se iba a morir, pero él seguía creyendo que Dios iba a cumplir su promesa. Y por eso él dice, llevaos mis huesos de aquí, llevarlos a la tierra de Canaán, que es la tierra que Dios iba a darle a Israel. Y concretamente en los tiempos de Josué, Dios le iba a entregar esa tierra al pueblo judío. Y Jacob le dice que le entierren allí. Y esa tumba en la cueva de Macpela era una señal inequívoca y un recordatorio para los judíos, pues para el pueblo, en ese caso, que iba a salir de los lomos de Jacob, que Dios iba a cumplir la promesa que le hizo a Abraham, que Dios lo iba a sacar de esa tierra, que Dios le iba a enviar a un libertador, que Dios le iba a sacar a través de Moisés y con Josué le iba a llevar a la tierra prometida, como así sucedió. La última cosa interesante que veo en Jacob, que dice que Jacob adoró a su Dios, apoyado en su bastón. Jacob reconoció plenamente el poder y la presencia de Dios en el desarrollo de la bendición patriarcal. Y por esa fe, él adoró a Dios. Y aquí tenemos que imitar a Jacob. Podemos aprender de Jacob, hermanos. Fuimos diseñados para adorar a Dios. ¿Sí o no? Y para bendecir a otro. ¿Qué estaba haciendo aquí Jacob? Jacob estaba adorando a Dios y bendiciendo a otro. Para eso tú y yo fuimos diseñados, hermanos. Para adorar a Dios y para bendecir a otros. Para recibir de Dios y para dar a otros. Esa es la esencia del cristianismo. Una vida de disfrute de Dios, de adoración a Dios, de experiencias con Dios y una vida de entregar a otros, aquellos que hemos recibido de Dios. Eso es lo que estaba haciendo aquí Jacob. Y fuimos diseñados para adorar y Jacob murió adorando a Dios. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Habrá una forma más bonita de morir que adorando a Dios? Y el siguiente personaje que nos dice el versículo 22. Hermano, yo allí en prisión, mis predicaciones son 1 hora y media, 1 hora 40, lo digo para que... No, broma, una broma. Versículo 22. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. La orden que da José a los hijos de Israel es muy parecida a la que da Jacob. Dice, no me enterréis aquí, a mí me enterráis en la tierra de Israel, en la tierra que Dios nos ha prometido. José dice, mirad, yo me voy a morir, pero Dios va a enviar a un poderoso libertador. José está mirando el futuro con esperanza, ¿sí o no? Él está confiando en las promesas de Dios. Él está plenamente convencido de que Dios va a cumplir con su promesa y le dice a sus hermanos, mirad, yo voy a morir. Vosotros vais a quedar aquí, pero Dios enviará un poderoso libertador, el cual os sacará de aquí. Y yo voy a pedir, por favor, que os llevéis mis huesos de aquí. José fue un hombre importante en Egipto, ¿o no?
Él fue vendido por su hermano, conocemos la historia, cuando tenía 17 años fue llevado a Egipto, allí fue declarado el Señor de Egipto, la mano derecha de Faraón, y Dios le bendijo, le prosperó, y gracias a eso el pueblo se sostuvo, porque Jacob justamente con su hijo fueron allí buscando pan, pero José sabía que su tierra no estaba en Egipto. José sabía que su patria no era Egipto. José sabía que su pueblo no era Egipto. José sabía que su pueblo era el pueblo de Dios, el pueblo de las promesas de Dios. Y hermano, aquí tenemos que aprender de José, que nosotros aquí estamos de paso. Que como decía Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 20, nuestra ciudadanía está en los cielos. Gloria al Señor. De donde esperamos al Salvador, el cual transformará nuestro cuerpo. Alabado sea el nombre de Jesús. Por lo tanto, hermanos, esta no es nuestra patria. No somos del mundo. Aunque estamos en el mundo, no pertenecemos al sistema de mundanalidad, somos de Cristo. Y aquí estamos de paso, somos peregrinos, hermanos. Nos dirigimos hacia nuestra patria y tenemos que tener cuidado de que nuestro corazón no se aferre a las cosas materiales que se van a quedar en este mundo. Tenemos cuidado en que nuestro corazón no se aferre a las cosas que hay en la parte de esta de eternidad, porque nosotros no fuimos diseñados para eso. Nosotros somos de la Canaán, pero no la física, la Canaán celestial, gloria al Señor, de la nueva Jerusalén. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador. Y José le dice que va a venir y os va a llevar. Y la Escritura nos dice, hermanos, lo mismo que José le dijo a su hermano, que va a venir. ¿Que va a venir quién? Nuestro Moisés. Más que Moisés, como ya el autor de Hebreos nos ha dicho, Cristo. El cristiano vive con la esperanza de que Cristo vuelve por segunda vez, ¿sí o no? Cristo vuelve, hermanos. Por eso Él dice en el Padre Nuestro, venga a nosotros tú. Y nosotros esperamos su reino. Y Juan en la isla de Patmos dice, Señor, ven pronto. Y nosotros, su pueblo, le decimos, Señor, ven pronto por nosotros. Ven pronto por tu iglesia. No, que todavía queda. No, Señor, ven ya. Si puede ser ahora mismo, en este instante, ven ya, Señor, que se quede aquí quien quiera quedarse. Nosotros queremos disfrutar de nuestro Dios. Queremos disfrutar desde aquel que nos diseñó con el propósito eterno de estar en su presencia, disfrutándole y viéndole cara a cara. Gloria a Dios por los siglos de los siglos. Y José dice, va a venir, llevado mi hueso. Hermanos, cuidemos nuestro corazón porque es muy fácil aferrarnos a las cosas de este mundo. Es muy fácil aferrarnos a esta vida como si no hubiera otra. Es muy fácil pelear y luchar con una intensidad que no merece la pena por cosas temporales y efímeras. Y José nos está diciendo, Dios a través de José nos está diciendo, cuidado, que no soy de este mundo. Que por un tiempo quizás tengáis que sufrir, tendráis que pasar por tiempos de aflicciones. Y Pablo dice en el libro de Hechos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Pero es verdad, hermanos, que aunque tengamos que sufrir y pasar por adversidades difíciles, Jesús no engañó a nadie. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. En este mundo nos vamos a encontrar aflicción. ¿Qué esperamos de un mundo maldito y caído por el pecado, que le ha dado la espalda a Dios, que vive en rebeldía contra Dios, que odia a Dios con toda la fuerza de su corazón y odia a los cristianos? ¿Qué esperamos recibir en el mundo? Pero José nos está diciendo, no somos de aquí. Dios vendrá por nosotros. Jesús vendrá por nosotros. Y mientras viene, Él va a cumplir su propósito en nosotros. Él va a cumplir su promesa en nosotros. Él no nos va a desamparar. Dios está con su pueblo. Gloria al Señor. El rey David decía, una cosa sé, que Dios está por mí. Qué palabras tan extraordinarias. Una cosa sé, que Dios está por mí. Y capítulos más tarde o antes, no sé, Él dijo, y otra cosa sé, que Dios cumplirá su propósito en mí. Gloria a Dios. José lo sabía, que Dios estaba por él, que Dios cumpliría su propósito en él, y no solamente en él, en su pueblo. Y él dice, llevaos mis huesos, ¿cuándo? Cuando venga el libertador. ¿Quién era ese libertador? El siguiente personaje que vamos a ver. Él está hablando de Moisés. Y aquí el autor de Hebreos ahora va a pasar a hablar de Moisés. Primeramente esta sesión de la bendición patriarcal comienza con Abraham. Y Abraham era el padre de los creyentes. Hermano, y es extraordinario ver la sabiduría de Dios y el poder de Dios, porque esa promesa patriarcal que Dios le hace a Abraham, a Isaac, a Jacob y que sigue con los hijos de José, nos ha llegado a nosotros. La promesa que Dios le hace a Abraham de que le iba a dar una tierra,
le iba a dar una multitud innumerable como las estrellas del cielo y la arena del mar, ¿sí o no? Se cumple parcialmente en el pueblo judío, pero no de forma completa, porque esa promesa va mucho más allá. Dios le dice a Abraham, en tu simiente, Pablo en el libro de Gálatas desarrolla la teología de que la simiente de Abraham, ¿quién es? Cristo. Y nosotros hemos sido bendecidos ¿en quién? En Cristo. Por eso dice la Escritura que nosotros somos hijos de Abraham. En un sentido, hijos de Abraham por la fe. Porque somos de la misma fe que Abraham. Y la promesa que Dios le hace a Abraham se cumple de forma definitiva en la iglesia. Él no dice que va a ser bendita en su simiente una nación. Todas las naciones de la tierra. Gente de toda lengua, pueblo, tribu y nación. ¡Gloria al Señor! No hace falta pertenecer al judío nacional para tener las bendiciones y la promesa de Abraham. La Biblia distingue entre dos clases de judíos. El judío nacional, y esos son los que según la carne son judíos, nosotros no lo somos y no lo lamentamos. Somos españoles y estamos orgullosos de ser españoles. España es nuestra patria. Pero si hubiéramos sido judíos, pues tampoco pasaría nada, estaríamos orgullosos de ser judíos. Pero sí somos judíos espirituales. El verdadero Israel, como Pablo habla en Gálatas. ¿Y quién es el verdadero Israel? ¿Quién es el Israel espiritual? Aquel que ha sido circuncidado no en lo externo, sino en lo interno, en el corazón. La Biblia dice, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Y a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Por eso Jesús le dice a los fariseos, vosotros no sois de Abraham. Sí, sois linaje físico, tenéis sangre judía. Pero vosotros no sois hijos de Abraham. Porque si fuera hijo de Abraham, a mí me creeríais, porque Abraham escribió de mí. Y vio mi día y se gozó. Y Jesús le dice una palabra impresionante a judíos. Jesús le dice, vuestro padre es el diablo. Por lo tanto, en un sentido, somos descendientes de Abraham y esa promesa nos ha llegado a nosotros en cuanto a lo espiritual, porque somos de la fe que fue Abraham. Dice Génesis capítulo 15, que Abraham creyó a Dios. ¿Y qué? Y le fue contado por justicia. Y Pablo desarrolla esa teología de forma increíble, sobre todo en el libro de Romanos, el libro de Gálatas, y él dice, el justo por la fe vivirá. Somos justificados por la fe de Abraham. Gloria al Señor. De hecho, cuando Abraham fue justificado, él no estaba siendo justificado, siendo circuncidado. Él era incircuncidado cuando él recibe la promesa. Gloria al Señor, porque esa promesa nos ha llegado a nosotros, hermano. Somos la promesa que Dios le hizo a Abraham, un pueblo innumerable de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y no solamente le promete un pueblo, le promete una tierra. Y esa tierra de forma parcial se cumple en Canaán, pero no de forma definitiva. Esa tierra nos habla de la Canaán, la celestial. Dice la Biblia que Él va a hacer nuevos cielos y nueva tierra. Y dice Juan, me encanta el libro de Juan, Apocalipsis, dice que Él vio descender la nueva Jerusalén. ¿Del cielo dónde? ¿Qué tierra? La que Dios le prometió a Abraham, hermano. Gloria al Señor. La que Dios le ha prometido a la iglesia. Gloria al Señor. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. ¿Veis, hermano, cómo no merece la pena que nuestro corazón se aferre a las cosas temporales, pasajeras, efímeras? Todo se va a quedar aquí. No nos vamos a llevar nada. Lo único que vence y trae victoria es la fe en la persona de Jesús. Jesús dijo, donde esté vuestro corazón, ahí va a estar vuestro tesoro. Y él dijo, no hagáis tesoro en la tierra, donde la polín y la orilla corrompen, hacedlo en el cielo. Porque ahí los ladrones no van a robar, no van a entrar, no va a ser adulterado, no va a ser atacado. Es un lugar seguro y nosotros somos ciudadanos del cielo. Gloria al Señor. Y va a dejar de hablarnos de Abraham, que es el padre de los creyentes, y de esa promesa patriarcal. Y ahora nos va a hablar de Moisés. Moisés es el padre de la nación de Israel. Moisés recibió la ley de Dios, la entregó al pueblo. Moisés fue el que liberó al pueblo de Dios después de 430 años de esclavitud en Egipto. Dios prometió a su pueblo que le iba a sacar y Dios le sacó a través de Moisés. Y lo primero que nos va a hablar el texto de Moisés en el primer versículo 23, es que por la fe, cuando nació Moisés, fue escondido por sus padres por 3 meses.
porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Y lo que el autor de Hebreos hace es hablarnos de... me estoy poniendo nervioso porque ya es tarde y todavía me queda. Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Él es digno de la gloria, la honra, la alabanza. Y Él es digno, hermanos, de que nosotros le adoremos, le bendigamos, le exaltemos y glorifiquemos su nombre. Nos va a hablar de Moisés, nos habla de los padres de Moisés y de la fe de ellos al guardar a Moisés. Ellos reciben un veredicto del faraón y ellos dicen, mira, todo niño que nace de los judíos debe ser muerto. Se levantó un faraón que ya no conocía a José, que ya no respetaba al pueblo y él temió. Y los judíos van a crecer tanto que va a llegar el momento que se van a apoderar de nuestra nación, nos van a echar a nosotros y van a reinar ellos. Por lo tanto, todo niño que nazca de las hebreas debe ser muerto. Pero los padres de Moisés, llenos de fe y no temieron este mandamiento del rey, capacitados por la gracia y la misericordia, y al final le guardan hasta 3 meses. Cuando ya no pueden ocultarlo más, hacen una cunita de madera, la echan al río Nilo y allí está la hija de Faraón lavándose y de forma extraordinaria. Dios la pone allí. Y ella le ve y dice, este niño es de la hebrea, y lo cuida y por la soberanía de Dios, al final el niño llega otra vez al regazo de su madre y su madre es quien lo cría, quien lo educa, no sabiéndolo la hija de Faraón. Y Moisés se cría siendo hija de Faraón en la cultura egipcia, siendo un niño privilegiado, siendo un niño con sabiduría egipcia, con poder, con recursos, etcétera, etcétera, hasta los 40 años. Y Dios honra la fe de los padres de Moisés. Y Moisés era el libertador del pueblo. Y hermanos, ¿a qué nos suena esto? Cuando Moisés nace, hay un mandamiento del faraón y es que los niños mueran. ¿A qué te suena esa historia? Cuando Jesús nace, hay una orden de Herodes a que esos niños sean matados. Y me encanta porque el autor de Hebreos, creo que él tiene en mente a Cristo, hablando de Moisés. Dice que él rehusó ser llamado hijo de la faraón, hijo de la hija del faraón. Y cuando Moisés rehúsa llamarse así, él está desechando, él se está despojando. ¿De qué? De poder, de honor, de privilegio. ¿Qué hizo Cristo? Según Filipenses capítulo 2, versículo 5, Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y él sigue desarrollando esta idea, dice, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de hombre y hecho semejante a los hombres, se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice que Moisés rehusó de la misma manera que Cristo se despojó a sí mismo. Y dice que prefirió ser maltratado e identificarse con el pueblo de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Prefirió el maltrato porque quiso identificarse con nosotros. Cuando Juan el Bautista le va a bautizar, dice, ¿cómo tú vienes a que yo a que te bautice cuando soy yo el que necesita ser bautizado por ti? Y Jesús dice, deja ahora que conviene que cumplamos toda justicia. Él se estaba identificando con su pueblo de la misma manera que Moisés se identificó con el suyo. Pero ya hemos dicho que el autor de Hebreos nos dice que Moisés es mucho más grande. Jesús es mucho más grande y poderoso que Moisés. Moisés libró a un pueblo, el pueblo judío, de una generación concreta. Pero Jesús nos ha librado de generaciones diferentes. Gente de toda lengua, pueblo, tribu, nación, no solamente una nación concreta, no solamente una generación concreta. Jesús ha librado y seguirá libertando por el poder del evangelio a gente de toda lengua, tribu, pueblo y nación para la gloria del Señor. Moisés murió, ¿sí o no? Pero nuestro Salvador está vivo. Gloria al Señor. Y hermanos, no me cansaré de gritarle al mundo que Cristo vive, que Él reina, que Él resucitó de entre los muertos, que Él salva, que Él gobierna sobre todas las cosas, que Él es el Dios que se hizo hombre. Y tiene poder para transformar los corazones de los pecadores, y tiene poder para transformar las naciones, y tiene poder para transformar las circunstancias, para la alabanza, la gloria y el honor de su nombre. Alabado sea Dios.
Hermano, Dios hace cosas extraordinarias y qué bueno es que Dios te haga partícipe de eso, que tú puedas verla. ¡Wow! Que tú puedas experimentarla y puedas verla como otros la experimentan también por la gracia y la misericordia del Señor. Eso es el Evangelio, poder de Dios. Hermano, nuestro Dios es imparable. Sí, el faraón quiso matar a Moisés, Herodes quiso matar a Jesús, el mundo quiere matar a la iglesia, pero nuestro Dios es imparable. ¡Gloria al Señor! Los gobernadores están ahí queriendo, haciendo, deshaciendo, pero en el cielo está el Señor reinando y riéndose de ellos. Dios es el que lleva a cabo su plan perfecto. Dios es el que reina. Juan en la isla de Patmos, cuando ve esa visión increíble, él ve en el cielo un trono, uno, no hay dos ni tres, uno solo. Y ahí está el que reina. El Señor de señores y el Rey de reyes. El Dios todopoderoso que vive y reina sobre todo y sobre todo. Gloria al Señor. Moisés renuncia, se identifica con el pueblo de Dios. Y él creyó que en primera instancia el pueblo iba a recibirle como el libertador, pero vemos que él tiene esta huida de Egipto por temor. Él mata a un egipcio, se da cuenta de que la gente se ha enterado de eso y entonces huye. Pero a los 40 años, a la edad de 80 años, Moisés vuelve. Y vuelve siendo tratado por Dios, vuelve siendo ministrado por Dios, y ahora el pueblo en su segunda venida sí le reconoce que él es el libertador. Y me encanta, hermano, no puedo evitar de decir, porque cuando uno está, claro, te vienen pensamientos y lo enlaza con la Escritura, y me encanta Esteban en el capítulo 7, cuando él expone su enseñanza acerca del por qué se le juzga, y empieza hablando de los padres y termina con Cristo. Él pone de ejemplo a Moisés, dice, no le reconocieron en su primera venida a Moisés. ¿O sí? No le reconocieron, sí en su segunda. Y él antes había dicho, igual que a José, no le reconocieron en su primera venida, pero sí le reconocen en su segunda, cuando los hijos vuelven ya. Y a Moisés no le reconocieron en su primera tampoco, igual que a Cristo no le han reconocido en su primera venida. No le conocieron, por eso le crucificaron. Le reconocerán en su segunda venida cuando Él venga para reinar. Gloria al Señor. Y eso es lo que Esteban tiene en mente, y Moisés vuelve por segunda y ahora sí le reconoce, y nos dice la Escritura que no temió la ira del faraón, y esto abarca el tiempo de las plagas, de la persecución severa, extrema que el pueblo sufrió, pero al final Dios le liberó. Gloria al Señor. Hermano, Moisés fue el hombre que se puso enfrente al pueblo y le dijo, no temáis, Dios está con vosotros. Moisés fue el hombre que se levantó al pueblo de Israel y le dijo, no desmayéis, nuestro Dios está con nosotros, Él va a pelear por vosotros, Él nos va a librar de Faraón, Él nos va a librar de las plagas, Él nos va a librar de la muerte de los primogénitos. Y por la fe Moisés hizo una serie de cosas y enseñó una serie de pensamientos al pueblo, que mantuvo y sostuvo al pueblo, porque nos dice la Escritura que el mismo Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Gloria al Señor. Y Dios le regalaba a Moisés experiencias extraordinarias en tiempos de debilidad. Cuando Moisés peor lo estaba pasando, cuando más fragilidad había en Moisés, cuando más debilidad había en Moisés, Dios salía a su encuentro para fortalecerlo. Dios salía a su encuentro para animarlo. Dios salía a su encuentro para sanarlo. Y hermanos, Dios está con nosotros. ¿Y cómo nos sostenemos nosotros? No andamos por vista, decía Pablo en Corintios. Andamos por la fe. Nos sostienen las promesas de Dios, nos sostienen su palabra. ¿Quién es el que nos sostiene? Nuestro Moisés, Jesús de Nazaret. Él dijo, no temáis, yo estoy con vosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Dios está con su pueblo. Él no nos va a desechar. La Biblia dice que aquellos que miraron al Señor no serán avergonzados. Hay un pasaje en la Escritura, me encanta, cuando Jesús está cenando con sus discípulos, Juan capítulo 14. Hay palabras emocionantes, hermanos, que penetran en nuestra alma, que nos quebrantan de verdad. Él dijo, mira, si alguno me ama a mí, mi Padre le amará. Somos amados de Dios, hermanos. Dios nos ama. Y dice, y aquel que me honra, y aquel que me sirve, mi Padre le honrará.
Dios está amando a Moisés, hermano. Dios está honrando a Moisés. Y él dice, si vosotros me amáis a mí, mi Padre os amará. Y esto da también, porque ¿a quién ama a Dios? A los que aman a Cristo. Con ese amor, que a Él se complace, con ese amor. Él ama al mundo en un sentido. Pero hay un amor exclusivo que es para su iglesia, para su Cristo y para su pueblo. Y Él dice, Jesús dijo en esa cena, si alguno me sirve, qué bonito, hermano, si alguno me sirve, mi Padre le honrará. ¡Wow! Yo no sé tú, hermano, pero yo quiero ser honrado por Dios. Yo quiero ser amado por Dios. Mira, lo que sana un corazón quebrantado es el amor de Dios. No es la filosofía, no es la ciencia, no es la psicología, no es la preparación académica. Lo que sana a un corazón devastado, destrozado, desamparado es el amor de Dios. Es su amor lo que echa fuera el temor. Y Él dice, y vendremos a Él. Y esto es increíble. Y haremos morada en Él. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. ¿Quiénes, hermanos? Harán morada en el creyente. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Por eso Pablo, en 1 Corintios 3:16, dice que somos templo de Él. Y que su amor, Romanos 5:5, su amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y ahora podemos decir con Pablo, Cristo vive en mí. Pablo dice que lo tenía todo por basura, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Pablo está diciendo lo mismo que Moisés. Desechó. ¿Qué desechó? Los placeres temporales, los placeres efímeros. Moisés juzgó, Moisés examinó y dijo, ¿qué me puede dar Egipto? Riqueza, mucha. Dinero, mucho. Consumismo, mucho. Rienda suelta para su carne, mucha. Pero Moisés no fue tonto. Moisés dijo, todo esto acabará. Moisés vivió 120 años. Todo esto acabará. Tarde o temprano, 70, 80, 90, pero al final acabará. Y Moisés valoró y dijo, ¿y Cristo qué me puede dar? Bienes duraderos, eternos, permanentes, para siempre, para la eternidad. El tesoro de los tesoros, Jesucristo. Hermano, la Escritura dice que el diablo cega el entendimiento de los incrédulos para que no le amanezca la luz de Jesucristo. Y muchas veces, hermano, aun siendo creyentes, el pecado trata de cegarnos y trata de traer oscuridad a nuestra mente para no ver el valor eterno que hay en Cristo. Y ahí está el problema, en no ver el valor eterno que hay en Cristo, que Él es el incomparable, que Él es el tesoro más precioso del universo, que Él es la perla de gran precio. Y Pablo dice, yo todo lo he perdido por amor de Cristo, por el incomparable valor de conocerle a Él y experimentar el poder de la resurrección de entre los muertos. Y Moisés dijo, el mundo me da, sí, tengo todo, lo tenía todo. Era heredero del faraón, pero lo desechó todo por Cristo. Y te pregunto, hermano, ¿Moisés perdió o ganó? Para la gloria del Señor. Amén. Pablo dice, para mí el morir es ganancia. El morir es ganancia. Porque ahora estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Hermano, Dios es bueno. Para siempre es su misericordia. Y le pido al Señor en este momento que a Él por su Espíritu Santo, porque, hermano, ver la riqueza de Cristo, la gloria de Jesús, el valor incomparable que hay en Cristo, el tesoro, la perla de gran precio que es Cristo, es un milagro. Yo no puedo quitarte esa venda. Me gustaría, yo allí en Senda Real les digo a los hermanos y a muchos que nos visitan, ojalá pudiera quitarte la venda para que tú puedas ver lo que yo veo. Que Cristo es el mayor de los tesoros. Muchos ven una religión, muchas prohibiciones, mucho sectarismo, que no, que Dios está vivo, que es una relación que te cautiva, que te enamora y algunas veces
impulsado por este deseo. Hay veces que me da ganas de darle un bibliazo así, romperle el cerebro por la mitad y que te hagas cristiano ya de una vez. Porque los ve ahí, que no levantan cabeza, porque a mí me duele ver a la gente esclava del diablo en sus delitos, en sus pecados, en sus vicios, que se están destruyendo, que se están echando basura. Y hermano, yo cuando voy allí a compartirle, yo me dejo el alma, me dejo la vida, me dejo el cuerpo y hago todo lo posible por convencerles, sabiendo que yo no tengo la capacidad de convencerles, Dios sí, pero todo lo que dependa de mí, ahí lo pongo. Y muchas veces se resisten y se endurecen y algunas veces les tengo que coger así, zarandearles, pero no te estás dando cuenta que te estás arruinando la vida, hombre. No te das cuenta que vas al infierno, tío, que te vas al infierno, que esto no es una cosa, que te vas al infierno de verdad. ¿Cuándo te vas a arrepentir? ¿Cuándo vas a dejar tu pecado? ¿Cuándo vas a venir a Cristo? ¿Cuándo te vas a rendir? Y aquí hay testigos, Jackson puede decirlo, Requena puede decirlo, y allí la gente llora y se emociona y llora, pero siguen en su pecado, persisten en su pecado, y a mí se me rompe el corazón, porque hay una venda, hermano. Y esa venda es quitada cuando el Espíritu hace, ve, y ahora, ¡wow! Y es como ese hombre que encuentra una perla ahí escondida en un terreno que no vale nada y piensa, dice, ¿qué tengo? Tengo caballos, tengo ganado, tengo carros, casa, todo lo vendo por esa perla. Y la gente, está loco. Eso es lo que dice el mundo, loco. Bendita locura. Estamos locos por Cristo. Y queremos volvernos más locos si cabe por Cristo y para la gloria de su nombre. Que nos llamen fanáticos, que nos llamen radicales, que nos llamen gente de otro siglo, que nos llamen lo que quiera. Que Dios nos vuelva locos de amor. Que nos embriague con sus amores. Que siga seduciendo este corazón, que lo siga atrapando, que lo siga apasionando, que lo siga enamorando. Y que vivamos por Cristo, para la gloria de Cristo y para el bien de su pueblo. Y que muramos como murió Jacob, adorando a nuestro Dios. Porque Él es digno. Y a quien le pese, que reviente. Sí, porque al mundo no le gusta que adoremos a Dios. Ni que otros adoren a Dios. Hay cosas que me gustaría decir y no puedo decir porque está ahí el chivato, la cámara. Pero Dios es bueno, hermano, y para siempre es su misericordia, y creo que no me canso de hablar. Pero quiero deciros que el Señor es bueno, que Él va a cumplir su propósito en nosotros y que Él es santo. Y merece un pueblo santo que viva en honor a Cristo, para la gloria de Él. Terminamos, Padre. Gracias. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España.